Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar de las grafías G, J y H. ¿Cuáles son los principales usos de acuerdo a las grafías? ¿Por qué relacionamos estas tres? Porque pueden crear confusión en su escritura. Por eso es importante que sepamos las reglas de uso de cada una de ellas. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar con la grafía G. Permíteme el puntero. La grafía G. Ok, ¿cuándo yo voy a usar esta grafía? Dice que en la partícula del gen al principio, en medio o al final. Por ejemplo, gente, agente y origen. A excepción de ajeno. Ok, muy bien. ¿Cuándo más? En palabras con sufijos grecolatinos, logía, geno, genito y gésimo. Por ejemplo, biología, psicología, hidrógeno, primogénito y cuadragésimo. ¿Ok? Cuando tengo los sufijos logía, geno, génito y gésimo, utilizo la grafía G. Cuando más en formas verbales de verbos terminados en ger, gir, jar. Por ejemplo, coger, dirigir, contagiar. A excepción de crujir y de tejer, pero es una pequeña excepción. ¿Cuándo más utilizo esta grafía? En palabras con sonido suave. Por ejemplo, cuando va enseguida de A o U. Por ejemplo, gato, agotar, Gutiérrez. ¿Ok? Aquí no hay excepciones. Y la última regla de uso de la G es en las combinaciones ge, gi, gue, gui. Si se usa U solo con diéresis, ¿ok? O sea, pronunciamos la U solamente si encontramos la diéresis como lo pronuncio ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos ge, gi, aquí es gue, aquí es gui, ¿ok? Muy bien, para conservar el sonido, entonces simplemente le agregamos la diéresis. Ejemplo, guerra, guirnalda, ejemplo de los primeros dos y de los que llevan diéresis, güero y pingüino. Muy bien, esas han sido hasta ahorita las reglas de uso de la grafía G. Ahora vamos con la grafía J. Muy bien. En el pasado de indicativo y subjuntivo de verbos que terminan en su infinitivo en decir, deducir y en el verbo contraer. Aquí utilizamos la J. Por ejemplo, contradije, contradijeras, conduje, condujéramos, trajimos y trajera. Muy bien. ¿Cuándo más? En la forma verbal de la primera persona de indicativo de verbos terminados en gergir. Por ejemplo, cojo y dirijo. En palabras que inician con eje. Ejemplo, ejército, ejecutar, a excepción de eje. ¿Y cuándo más utilizo la G? La J, en palabras que inician con eje y en adjetivos y sustantivos terminados en gero, jera o aje. Por ejemplo, pasaje, ropaje, oleaje, a excepción de ligero y ambajes. Ok, ahora sí, para finalizar vamos a ver entonces, por último, la grafía H y qué usos tiene. H, en palabras con prefijos griegos como hidro, hipo, hiper, hemi, ex, hepta, ex. Por ejemplo, hidroterapia, hipotenusa, hipertenso, hemisferio, hexágono, heptasílabo y hectómetro. Cuando también utilizo la H en combinaciones fijas como IE, UE, y sus derivados. Hielo, hueco, humano. ¿Ok? Muy bien. Creo que las reglas están muy sencillas y esta clase más que nada lo que necesita es mucha práctica de parte del alumno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma entonces eso se te hace un estilo al momento de escribir. Y para terminar la clase, vamos a ver
los homófonos de las grafías. De estas grafías vamos a ver sus homófonos. ¿Qué son las palabras homófonas? Son aquellas que se pronuncian igual, pero tienen escritura y significado distintos. Entonces aquí vamos a ver los homófonos más comunes en la G, la J y la H. Por ejemplo, aquí tenemos entre G y J, tenemos ajito y ajito. Ajito es de agitar, de mover, ¿no? Y ajito chiquito, pues es un ajo, pero en pequeño, ¿no? Con J. ¿Ok? Quiero que me sigas con el pulsero. Por ejemplo, aquí tenemos gira y gira. Ingerir, ingerir. Vejete y vejete. Y de tarea te va a quedar investigar qué significa cada uno. Si se escriben distintos, se pronuncia totalmente igual, pero al escribirse distintos tienen un significado totalmente pues diferente. Y aquí tenemos las grafías con H, las palabras homófonas, cuando se escriben con H o cuando se escriben sin H, se pueden escribir, pero significan totalmente distinto. Habría, habría, por ejemplo, con H sin H. Habría es el verbo haber y habría sin H es el verbo abrir, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, tenemos aquí aprender, hasta, hay, azar, desecho, alas, ais, hacia, hasta, haré, ato, haya, hecho, errar, hierro, ojear, ola, onda, perdón, horas, uno y rehusar. Muy bien, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Es muy sencillo, no olvides realizar tus actividades de práctica de esta semana.